La siguiente videolección va a tratar sobre la reforma religiosa o reforma protestante. Desde finales de la Edad Media existía cierto malestar entre la población debido al rumbo que estaba tomando la Iglesia. Así aparece lo que conocemos como reforma. La reforma o reforma protestante es la ruptura de la unidad cristiana en el siglo XVI. Se le da el apelativo de protestante porque este nombre surgió como un apodo peyorativo para los príncipes alemanes que protestaban en la Dieta de Espira contra el edicto de Worms. Aquí tenéis un esquema de la reforma protestante y cuáles son sus causas, sus protagonistas y sus antecedentes que vamos a desarrollar ahora más adelante. Respecto a las causas, podemos establecer tres grandes causas. La primera de ellas sería el desprestigio del papado, ya que el papa se había convertido en un noble feudal más. La segunda sería la relajación moral del clero, que vivía en un lujo exagerado, con escasa cultura y había relajado sus costumbres. Y la tercera, las prácticas abusivas de la compraventa de cargos con las simonías y de la venta de bulas o indulgencias para el perdón de los pecados. Todo esto dio lugar a que apareciera la reforma religiosa. Esta aparece con Lutero en la zona de Alemania y se expande hacia Prusia, Suecia y Dinamarca. Poco tiempo después, Juan Calvino realiza su propia teoría de la reforma en Suiza y se expande hacia el sur de Francia con los hugonotes, Países Bajos y hacia Escocia con la Iglesia presbiteriana. Por último, en Inglaterra, Enrique VIII hará su propia versión de la reforma religiosa con el anglicanismo. El resto de países como Portugal, España, Irlanda, Francia, Italia, Austria y Polonia quedan bajo la órbita del catolicismo. Como hemos dicho, la reforma aparece con Martín Lutero, un monje agustino que viaja a Roma y queda escandalizado ante los desmanes de la Iglesia. Por eso, al volver, escribe sus 95 tesis en las que critica la Iglesia y propone una nueva espiritualidad religiosa. Entre los principios básicos de la reforma de Lutero podemos hablar de la salvación por la fe, 2 sacramentos, eliminando los otros 5 y manteniendo tan solamente el bautismo y la comunión, y la autoridad de la Biblia. Martín Lutero fue apoyado por los príncipes y nobles alemanes que estaban deseosos con hacerse con las propiedades de la Iglesia y con reforzar su autoridad frente al emperador Carlos V y hacia el Papa. Lutero fue excomulgado, pero su Iglesia, su nueva doctrina luterana ya se había expandido por las zonas que hemos visto anteriormente. Poco tiempo después, Juan Calvino decidió hacer una adaptación de la teoría de Lutero hacia su zona, Suiza. En ella impuso un carácter más radical que el luteranismo, ya que él defendía la teoría de la predestinación, diciendo que Dios nos había escogido antes de crear el mundo y por tanto todos estábamos predestinados. Y aunque el trabajo dignificara al ser humano, simplemente era una señal de la predestinación, no un cambio de lo que nos iba a pasar, si nos íbamos a salvar o no cuando muriéramos. Juan Calvino expandió su doctrina por la zona de Francia, dando lugar a la secta de los hugonotes, y en Inglaterra con los puritanos. En Escocia, John Knox fundó la Iglesia presbiteriana basada en esta idea de la predestinación. Enrique VIII, rey de Inglaterra, casado con Catalina de Aragón, hizo su propia versión de la reforma al firmar el Acta de Supremacía en 1534, creando el anglicanismo. En ella mantenía todas los dogmas católicos y conservaba su culto, pero se separaba de Roma y sobre todo establecía que a partir de este momento el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra no iba a ser el Papa, sino el propio rey de Inglaterra. Para contrarrestar esta reforma, la Iglesia Católica decidió formar el Concilio de Trento, una reunión de toda la jerarquía eclesiástica que duró 8 años, desde 1545 hasta 1563. En ella se buscaba dar respuesta a los protestantes. Para ello se establecieron varios principios. El primero, que existía la validez de las buenas obras,
es decir, la salvación era por la fe y por los buenos actos. El segundo se mantenía el culto a la Virgen y a los santos. El tercero se establecía la primacía del Papa, que junto con el cuarto respetaba la jerarquía eclesiástica. Y el quinto volvía a recordar que existían 7 sacramentos válidos. A partir de este momento se establece, a diferencia de Lutero, que decía que la autoridad estaba en la Biblia y cada uno la debería de interpretar, una única versión de la Biblia aceptada, que es la Vulgata, que era la traducción de San Jerónimo al latín en el siglo V. Y por último, creó diferentes reformas, como la Inquisición o la Inquisición romana, y la creación de nuevas órdenes religiosas como la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola o las Carmelitas de Santa Teresa de Jesús. Con esto la Iglesia respondía a los protestantes y controlaba los dogmas de fe que había establecido en su inicio.